Estás cayendo en idolatría y no te das cuenta. ¿Cómo nos damos cuenta de que estamos siendo idólatras? ¿Y qué pasa? Y que la gente cree que solamente la idolatría es simplemente venerar imágenes, honrar imágenes, arrodillarte o pedirle algún deseo. Pero la idolatría va mucho más que solamente adorar imágenes. Y tal vez estás siendo idólatra, y no te das cuenta de que estás pecando. Pero bueno, lo vamos a averiguar con la Biblia, con palabra en mano. ¿Qué dice la palabra? En Éxodo 23 al 5 dice: No tendrás dioses delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni la honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte y celoso. Bueno, aquí Dios le habla más que nada a las imágenes, a las estatuas de oro, plata, piedra, de cualquier material, madera, que no debemos tener a otro Dios o a otros dioses. El único Dios verdadero es el Dios de la Biblia. Y ni siquiera de Él debemos tener una imagen. Ni siquiera la imagen de Jesucristo. La palabra dice: bienaventurado el que cree sin antes haberme visto. No hace falta verlo en una imagen para decir yo creo en Dios, creo en Jesucristo. Entonces, ¿qué nos enseña la palabra? No debemos tener imagen ni siquiera de Jesucristo y mucho menos de otros. Mucho menos de otros donde ponemos nuestra confianza, nuestra fe en ellos. Que nada saben, están muertos. Y que no hacen milagros fuera de Dios si Dios no lo permite, no quiere. Entonces, solamente debemos confiar en Dios. Dios debe ser nuestro único Dios. Y si quieres llegar a Dios, el camino para llegar a Dios es Jesucristo. Porque Él lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie más que yo, nadie más que mí, dice Jesucristo, viene al Padre. Ni la Virgen María, ni ningún otro santo. Entonces la gente que los adora, los honra, los tiene ahí en una imagen en la iglesia que van o en su casa, están siendo idólatras. Pero la Biblia también nos enseña que no solamente ellos hacen idolatría, sino mucha otra gente, incluso los cristianos. Y muchos de los cristianos hacen idolatría sin darse cuenta. En Colosenses 3:5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Por qué dice la palabra que es idolatría la fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría? Porque todo eso te quita el enfoque que es Dios. Una persona que está en fornicación no está pensando en Dios. Una persona que anda en impureza, que no anda en santidad, y cuando dice impureza habla de en general cualquier pecado, es porque no estás pensando en Dios. Cuando dice pasiones desordenadas, ya sea de la mente, de tu corazón o en cuerpo, es porque no estás pensando en Dios. Cuando dice malos deseos, los deseos salen del corazón, ya sea deseándole el mal a alguien, teniendo envidia, hablando mal de otro, por más que sea verdad. Decimos verdad, pero también estamos con la intención de hacer quedar mal a otro, por más que sea verdad. Entonces estás perdiendo el tiempo con malos deseos en vez de ganar tiempo pensando en Dios. Y avaricia, que es su idolatría. El avariento piensa solamente en el dinero.
Entonces, ¿por qué es idolatría todo? Porque se le quita el enfoque que es Dios y lo desenfoca o lo enfoca en otra cosa que no es Dios. Y tu mente está divagando en otra cosa que no es Dios. Entonces, por eso es idolatría. La idolatría es todo lo que te quita de Dios. Todo el tiempo que te quita para Dios, que debería ser para Dios, se lo damos a otra cosa. Entonces debemos hacer morir eso que es terrenal, que es algo que es del mundo, no es de Dios. En 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10 dice: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. ¿Y qué dice la palabra sobre la idolatría? Heredarán el reino de Dios. Que vamos a perder de ir al cielo. Vamos a perder de estar en la presencia de Dios por haber quitado lo que es de Dios para darle a otro o a otra cosa. Entonces no debemos permitir que nuestro tiempo sea ocupado en cosas que son vanas, en cosas que son del mundo, en cosas que en algún momento van a dejar de existir y de importar. Porque todo lo que sea de este mundo será pasajero. Todo lo que sea del mundo se va a perder. Todo lo que sea del mundo va a dejar de existir en algún momento. Ya sea por causa de Dios, que destruye este mundo, o porque uno muera, uno fallezca. Cuando uno fallece se termina todo. Eso lo sabemos todos. Entonces, todo de este mundo es pasajero. Todo, dinero, fama, lo que usted quiera es pasajero. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que la idolatría es un pecado y un pecado grave, de la cual debemos tener conciencia y saber cuándo estamos haciendo idolatría para dejar de hacerlo, para dejar de cometer ese pecado. En 1 Corintios 10:14 dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Así como hay que huir de las mujeres, los hombres, así también las personas, los cristianos, debemos huir de la idolatría. Y como le vengo enseñando, la idolatría va más allá de lo que uno cree que solamente es idolatría. Que, por ejemplo, adorar imágenes. Sí es eso, pero no es solamente eso. Es mucho más. Es todo aquello lo que te quite tiempo para Dios. En Mateo 10:37 dice: el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. ¿Qué nos enseña la palabra? Si uno, por pasar tiempo con padre, madre, hijo, hija, y evita a Dios, dice la palabra que no somos dignos de Él. ¿Por qué? Porque estamos poniendo en prioridad a la familia antes que a Dios. ¿Cuál es el orden? Primeramente Dios. Segundo, amar al prójimo. Después está la otra lista: amar a Dios, la familia, la iglesia, trabajo. Pero en todas está Dios. Dios debe ser lo principal o lo primordial, la prioridad de nuestra vida. Debería ser así. Debería ser así. No está mal que usted pase tiempo y que usted ame a su familia. No está mal. Pero si usted prioriza siempre a su familia antes que a Dios, bueno, tenga cuidado porque no vaya a ser que esté cometiendo idolatría. Hay muchas mujeres, madres, que ven a su hijo como lo más preciado del mundo. Están cometiendo idolatría. Se dedican su vida a estar con su hijo y se olvidan de Dios. Tienen tanta la prioridad en la bendición que Dios le dio aparte también, que Dios le da, y se olvidan de Dios.
Se olvidan de pasar tiempo con Él, de pasar en comunión con Él, de leer su palabra. Y pasan a ser madres que tienen a un hijo que es su idolatría. Los teléfonos. ¿Quién no pasa horas y horas con los teléfonos? Perdiendo el tiempo en cosas que no son de Dios. Que también es idolatría. Ser fans de un jugador de fútbol, de un cantante, de algún famoso es idolatría. Podés no tenerlo en foto, en imágenes, en tu habitación, pero le tenés un respeto, un aprecio, que más allá de ser respeto, ya pasa a ser idolatría a esa persona. Y esa persona ni siquiera te conoce. Y Dios sabe la cantidad de cabello que hay en tu cabeza. Y nosotros preferimos honrar a otra gente que no nos conoce y nos olvidamos de Dios. Y eso es idolatría. Mateo 6:21 dice, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Si tu tesoro es un hijo, un padre, una madre, un hermano, un famoso, y estás solamente pensando en eso, ten cuidado porque estás haciendo idolatría, estás siendo idólatra, y no es necesariamente de imágenes, sino de gente. Y hasta con el teléfono también uno a veces comete el pecado de la idolatría. Entonces hay que tener cuidado con eso. Para ir terminando, Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Hay gente que tiene por idolatría al dinero. Ama el dinero, piensa tanto en el dinero que se la pasa todo el día pensando en cómo hacer dinero, cómo obtener dinero, y no se acuerda de Dios en todo el día. No lee su palabra, no pasa tiempo en oración, y en definitiva no se acuerda de Dios. Y su Señor es el dinero, no Dios. Y la palabra nos enseña que no podemos servir al dinero y a Dios. O sirves a Dios y dejas de servir al dinero. Y no estoy diciendo que debes dejar de trabajar o algo así. Simplemente de tener amor por el dinero, que es idolatría, que es pecado. Puedes ser millonario, pero si no le tienes amor, vas a estar bien delante de Dios. Y puedes ser pobre y ser avariento y vas a estar mal delante de Dios. Entonces no se trata de cuánto tienes, sino de dónde tienes tu corazón, de dónde tienes tu tesoro. Entonces, pon tu mirada en Dios. Pon primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura, dice la palabra. Mateo 6:33. Pon primeramente Dios. Pon en segundo lugar a Dios. Pon en tercer lugar a Dios. Que Dios sea todo. Que sea todo tu lista. Primero, segundo, tercero, que sea Dios todo. Pero no lo pongas a Dios en segundo lugar cuando estás poniendo en primer lugar a otra cosa. Familia, teléfono, dinero, sea lo que sea. Porque luego uno pide bendiciones a Dios, pide muchas cosas. Y cuando Dios no nos bendice, nos enojamos con Dios. ¿Y por qué Dios no nos bendice? ¿Por qué? Y no nos damos cuenta que estamos poniendo en otra cosa antes que a Dios. Entonces pon en primer lugar a Dios y después lo demás. Acuérdate de Dios todos los días, al despertar, durante el día, antes de acostarte. Siempre Dios, por delante siempre Dios. Así que espero que esta palabra le haya servido para aprender qué es la idolatría. No es solamente amar, tener por honra imágenes o venerar imágenes, sino un simple teléfono puede ser idolatría. Así que espero que esta palabra le haya servido. Bendiciones.